Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de mi canal. Estoy muy emocionada. 3 es un número mágico. Para mí es un número que tiene mucho significado. Y estoy muy feliz de haber llegado a este tercer episodio. Dirán, son poquitos, pero para mí es un gran paso. Atreverme a hacer este podcast ha sido una locura. He aprendido muchísimo y estoy teniendo la fortuna de tener unos invitados maravillosos que me están enseñando y que me están ayudando a transitar en este proceso que estoy experimentando. Ya en algún otro video les contaré un poquito. Aquí está el gordo, los saluda. Ya en algún otro video les contaré un poquito de quién soy yo, de por qué hago estas cosas. Algunos ya me conocen, pero para quienes no, les contaré por ahí mi camino. El día de hoy tengo un capítulo maravilloso con Isis Montemayor. Isis Montemayor es una maestra, instructora de meditación, que además es instructora de Hatha Yoga. Entre otras cosas que hace, mire, estoy leyendo por aquí, es trainer de Low Pressure Fitness, pero sobre todo de lo que vamos a platicar el día de hoy es de yoga del sonido o Nahat Yoga. El Nahat Yoga o yoga del sonido tiene que ver con los mantras, el manejo de la voz. Así que el día de hoy vamos a platicar con Isis. Bueno, más bien en esta entrevista platicamos con Isis acerca de su experiencia de más de 20 años, de todo este proceso que ella realizó para poder descubrir su propia voz, de la importancia de descubrir nuestra propia voz y de poder manejarla y usarla de manera correcta. Está muy buena la entrevista, ojalá que puedan escucharla completa y disfrutarla. Y recuerden, por favor, no olviden darle like, suscribirse y bueno, compartirlo, por favor. Es la manera en que yo voy a poder continuar compartiendo y en esta búsqueda. Espero que sea en beneficio de todos. Les agradezco su presencia aquí y pues nada, vamos directito a la entrevista. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Y sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme y espero que podamos compartir un poquito algo de interés. Muchísimas gracias. Bueno, Isis, yo sé porque tuve contacto contigo, tuve la fortuna de estar en una meditación guiada en Casa Tíbet, que ahí fue donde te conocí y me impactó mucho tu energía, me impactó mucho la manera en que guiaste la meditación. Y bueno, de ahí así como fan me fui detrás de ti, no sé si te acuerdas, pero te dije de que, ¿cómo te contacto? ¿Cómo te sigo? Me pasaste tu Facebook y bueno, pues ahora estamos por acá. Entonces, quería que nos platicaras un poquito de ¿qué es lo que tú haces? Digo, al inicio del video vamos ya de una explicación acerca de eso, pero quisiera que en tus palabras nos compartieras. Bueno, pues hago bastantes cosas. Este, eh, Me dedico ahorita, actualmente me dedico a dar clases de yoga y también a guiar meditaciones. Eh, Desde hace casi 20 años más o menos empecé a estudiar yoga en el 2001 y prácticamente me certifiqué un par de años después y desde entonces ya tengo casi 20 años ofreciendo prácticas, clases y también coincide con mi entrada en el mundo del budismo y de la meditación, que también fue por esas fechas. Entonces, pues ya son casi 20 años, o, pues sí, 20 años de estar en ese proceso también pues de búsqueda, de transformación, de tratar de mejorar como ser humano. Yo soy ingeniera industrial por profesión, ¡Wow! pero y estudié la carrera y trabajé un tiempo de eso, pero pues la vida nos va llevando hacia otras partes, porque aparte también pues me dedico a la música, soy cantante también, y me dediqué a la música por muchos años, trabajé de ello muchos años, y pues llegó un proceso, un punto en el que ya tuve que hacer cambios y ya no quise seguir por ese camino, pero la música pues es parte de, o sea, yo creo que antes de hablar canté, entonces es parte de mi vida, la música, el canto es parte de lo que soy, de lo que hago y de mi, pues, sí, o sea, es parte de lo que comparto también con los demás. Uh-huh. Qué hermoso. Y de hecho, eso fue principalmente lo que me hizo acercarme contigo, porque, bueno, sé que haces o que estás más especializada como en esta cuestión de los mantras, de lo que es la Uh-huh. sanación a través del sonido, y es algo que a mí me llama mucho la atención,
parte del trabajo que yo estoy realizando con estos podcasts, ay, estos no se quieren quedar, muchas Sí. sonrisas se me caen. Parte de lo que estoy haciendo es como trabajar esa liberación de mi voz. Sabes que tengo Mm, un amigo que es tenor y siempre me dice, es ujú. que tu voz se siente como comprimida. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieras platicar, ¿por qué es tan importante liberar nuestra voz? Híjole, sabes que es interesante porque para mí también ha sido un proceso de descubrir ese aspecto de la parte como terapéutica de la voz, no solamente con la parte de eh, del entretenimiento o de tratar como de cantar por impresionar, ¿no? Sino esta Sí. parte de la voz como una manera de autodescubrimiento, de descubrirte, de reconocerte. Eh, por muchos años, te digo, me dediqué a cantar música popular, o sea, yo cantaba de todo, como lo agarramos al chiste, y mi mamá decía, tú y que cantas desde cumbias hasta ópera, porque estudié un poco la técnica operística y tenía que cantar de todo, ¿no? Pero también en ese proceso de cantar canciones de otros artistas, de otras personas, pues siempre había como esta parte de la imitación, de parecerte a y de sonar como esta otra persona, ¿no? Sí. Entonces siento que en ese proceso, en mi caso, lo hablo solo desde mí, porque eso también lo tengo, ese es mi proceso, pero yo lo que descubrí fue que de alguna manera como que perdí o dejé de reconocer mi voz para tratar de imitar y de parecerme a los demás. Y muchas veces creo que eso de alguna manera o sea, no nos damos cuenta, pero sí nos afecta. Cuando no sabemos cuál es nuestra voz, cómo sonamos, porque nuestra voz es una forma de energía, y nuestra voz expresa nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros traumas, nuestro timbre de voz refleja tanto. Entonces, por eso para mí fue como que un proceso también de aprendizaje, de reconectar con mi voz, de reconectar con mi sonido, más allá de lo estético, más allá de sonar bonito, más allá de sonar afinada, ¿no? Entonces, siento que para mí fue un proceso de reconexión, porque a veces se vuelve también mecánico, como cualquier cosa, hasta la danza, creo que tú eres bailarina, ¿no? Sí, Hasta así es. la danza puede volverse mecánica porque son pasos que siempre haces y ya lo conoces y como que pierdes a veces esta sensación de lo más sencillo, ¿no? Entonces, tuve algunas experiencias, pues son muy íntimas, son muy personales, pero sí fueron muy trascendentales, donde me recordé el poder de mi voz y el poder que tenía para mí el poder cantar. Y no nada más se trata de cantar, se trata de poder hablar, de poder expresar tus palabras, ¿no? De poder decir lo que piensas. Entonces, en esos procesos, pues me llevó a estudiar y a descubrir otro tipo de música, de cantos, porque ya conocía los mantras, pero es distinto el proceso. O sea, el proceso de la voz solo al mantra bueno, para mí es diferente. ¿Por qué? Pero ¿Nos bueno, puedes explicar un ajá. poquito ahí la diferencia? Mira, creo que el mantra, digo, el mantra tiene mucho poder. El mantra se cree que son sonidos o palabras con energía muy poderosa para transformarnos y para crear ciertos estados mentales y conectarnos con cierto tipo de energía. Por ejemplo, el mantra de la compasión, pues lo que busca es conectar con esa energía de la compasión, despertarla, o sea, hay una intención detrás, o sea, no lo decimos como merolico solamente, ¿no? Y muchas veces el mantra va recitado, o sea, y lo puedes decir mentalmente, o mani padme huma, y te quedas con eso, ese se vuelve tu objeto de meditación. Pero son palabras que se supone que están dadas por los budas, en este caso, el del Buda de la compasión, o están dadas por los dioses hinduistas, o sea, no es algo mundano. Entonces, se supone que al recitar o al vibrar con esos sonidos, uno crea como esa conexión. Una vez escuché una explicación que me encantó de Lama Ole, no sé si alguna vez te tocó escuchar de él. Es un lama danés, Lama Ole, a mí me tocó recibir con él algunas prácticas e iniciaciones, y él explicaba el mecanismo del mantra y decía, imagínate que vas a llamar por teléfono a alguien, cuando todavía marcábamos los teléfonos.
Entonces, por ejemplo, el OM, casi todos empiezan con un OM. Es como descolgar cuando descolgábamos el teléfono, ¿no? Que te dé línea. Y luego, dependiendo del mantra, es el número de teléfono al que vas a marcar. Wow. Entonces, pues tú sabes a quién le estás hablando dependiendo del número al que llamas. Igual acá, dependiendo del mantra que recitas, es la energía con la que te estás conectando. Y eso, Qué esa lindo. explicación se me hizo muy linda, ¿no? Porque, bueno, pues sí tenía sentido para mí. En el caso de la voz, yo lo que encuentro de diferente es que yo aprendí y me fue llevando la vida hacia otras prácticas y descubrí una en particular que es una práctica antigua, una práctica de la música india, que se cree que es como el pilar del yoga de la voz, o el yoga del sonido, más bien dicho. Y, y no hay palabras, o sea, Mm. son sílabas, son vocales, es tu propia vibración de tu voz sin estos conceptos, porque generalmente la palabra viene acompañada de una idea o de un concepto. O sea, si tú, por ejemplo, recitas un mantra, tienes una idea en la cabeza de qué quieres hacer. En el caso de tu voz pura, de tu sonido puro, sin palabras, sin una canción que cantar, pues es muy revelador porque es tu sonido tal cual, sin esta construcción de las ideas o de los conceptos, ¿no? Qué lindo. De hecho, estaba investigando un poquito sobre eso porque nunca lo había escuchado. Nat Yoga. ¿Cómo es que llegas al Nat? ¿Cómo se pronuncia? Nat, Nat. Nada, bueno, hay gente que le dice nada y otros nada yoga, pero en español nada yoga suena extraño porque es como que el yoga de la nada, ¿no? Ese se Sí. cree, sí, entonces es el yoga del sonido. El yoga del sonido utilizado, el sonido utilizándolo como un medio de realizaciones para una realización espiritual. Se dice que la música y el canto son de los medios más rápidos para conectar con estos estados altos de conciencia o con la divinidad. Cuando cantamos, no sé si lo has intentado alguna vez, pero es una forma también de meditación si lo haces consciente, porque para el diálogo interior. No puedes pensar en otra cosa mientras estás cantando. Sí, así es. Entonces, a veces uno se sienta a meditar en silencio y la mente lo único que hace se acelera más, ¿no? Sí, Y la mente no para. Pero cuando cantas, de manera natural, la mente para permitir la expresión del sonido. Y eso es interesante. qué hermoso. De hecho, fíjate que yo hice la certificación de yoga ahora en la pandemia Ujú. y yo Ajá. me resistía mucho al yoga. Creo que mi cuerpo había como una lucha ahí. Y parte de las cosas que como que me detenían un poco para hacerlo era como que yo decía, es que yo no entiendo para qué el OM y esto y el otro. Y te estoy diciendo esto también porque, por ejemplo, mi abuelo era maestro masón y desde que yo me Mm. acuerdo desde niña, él se levantaba en las mañanas a hacer su OM, su RA, su RAM, no sé qué tanto, y yo lo escuchaba y hasta te asustaba, ¿no? Porque era así profundo, ¿no? Y aún así yo tenía como esa resistencia. Bueno, la primera vez que hice el yoga, el mantra de la compasión, empecé a llorar, yo no supe por qué, a llorar y me llenó algo tanto de amor adentro que yo dije, algo hay aquí. Y es por eso que me Sí. interesaba como platicar contigo. Sé que tienes como la experiencia necesaria. ¿Por qué? Porque si lo haces en la mente no tiene el mismo efecto que cuando lo pronuncias? Bueno, siento yo. Fíjate que yo también he hecho esa pregunta. Yo también lo he preguntado, yo también se lo he preguntado a mis maestros alguna vez. Yo creo que tiene que ver también con la expresión de nuestro, digo, esta es mi interpretación, Sí, porque claro. la verdad como que creo que nunca me han dado una respuesta así concreta, así como, bueno, es por esto y por esto, ¿no? Pero por como yo lo experimento, es como la materialización de alguna manera. O sea, la voz es a la vez tangible e intangible. O sea, la percibes, pero no la puedes tocar. O sea, tú me Así estás es. escuchando, pero no puedes recoger las palabras, no las puedes sostener. Sin embargo, están. Así es. Entonces, imagina lo que ocurre con la voz. Cuando tú tocas, hay muchos experimentos donde alguien toca un cuenco, por ejemplo, donde hay agua y las ondas de esos cuencos pues se transmiten por estas moléculas del agua y se ven las ondas, ¿no? Creo que pasa algo similar con con nuestra voz. El hecho de decir las cosas en voz alta impregna el espacio, impregnan de esa energía
nuestro entorno. O sea, nuestras palabras no se pierden. O sea, es increíble, por ejemplo, por ejemplo, las ondas de radio. Ahí están. Solo Así es es. cosa de sintonizar la estación para captar esa energía. Y yo supongo, yo creo que sucede algo muy parecido con la voz. Es esa energía impregnándose en el mundo, en el universo. O sea, en la mente también ocurre, pero físicamente, como fenómeno físico, las ondas de tu voz ahí se van a transmitir al aire. Y si vienen acompañadas de esa intención, de esa energía, de esa determinación, por ejemplo, dices tú, voy a decir el de la compasión y voy a desear que todos los seres sean felices y que todos se liberen del sufrimiento, y mientras lo digo, siento que esas ondas de mi voz van llegando a todas partes. Creo que ese es el poder que tiene la voz. Aparte, la vibración que genera en nuestro cuerpo. No es lo mismo la vibración que se genera en tu pensamiento. Si tú te tocas cuando hablas, sientes el sonido, lo puedes percibir en tus huesos, en tus músculos, en tu piel. Así es. Y creo que ese es también el poder que tiene. Qué hermoso. Y dime, Isis, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a alguien? Porque yo con lo que batallo ahorita con las clases de yoga que doy es que, por ejemplo, muchas son en Zoom y encuentro mucha resistencia de mis alumnos a iniciar la clase con el OM. O sea, lo escuchan, pero que ellos lo hagan, no. En presenciales también lo he sentido y alguna vez que les he podido preguntar, me dicen, es que no sé qué significa. Entonces, yo, bueno, ya con la introducción que diste de que no tienen un significado particular y demás, ¿cómo podríamos explicarle a alguien eso de manera que perdieran el miedo a soltar la voz? Bueno, algo curioso, bueno, el OM sí tiene un significado. Uh-huh. El OM se supone que es eh, como la manifestación o el sonido con el que vibra se crea el mismo universo. O sea, si tú escucharas el universo, se supone que es una vibración similar. El problema es toda la parte religiosa con la que está, porque sí hay una relación del mantra con la religión hinduista o con la religión budista, dependiendo qué mantra estés recitando, ¿no? Entonces, no creas, yo, por ejemplo, yo no en todas mis clases hago mantras. A pesar de que lo hago, no siempre canto un mantra, no siempre, creo que tiene mucho que ver con las personas que están, y yo trato siempre de explicar. Por ejemplo, si voy a cantar el mantra OM, les digo, bueno, esto es el sonido del universo. Imaginen que estamos sintonizándonos con esa energía que hay allá afuera, ¿no? Es como crear, hay una eh, relación, por ejemplo, si tú tienes unas cuerdas de una guitarra y sin tocar la guitarra tú cantas una nota correspondiente a la guitarra, por ejemplo, un la, tú no, tú vas a empezar a notar una vibración en esa cuerda sin que tú siquiera la toques. Va a vibrar por resonancia. Entonces, yo lo que les digo, imaginen que al hacer eso estamos activando otras energías de esa naturaleza, ¿no? Eh, no creo que se pueda forzar a la gente a cantarlo. Y también es interesante porque también hay un proceso, lo que platicábamos al inicio, que nos impide expresar nuestra voz. Si es un mantra, es el miedo, como dices tú, que estoy invocando, que estoy cantando, que estoy diciendo. Sí. Y a veces yo les explico, bueno, esto trata de esto, y no los obligo a cantarlo, les digo, bueno, escúchanlo. O por ejemplo, al final de una clase de yoga decimos a veces el Om Shanti Shanti, les digo, bueno, esto significa paz, en otro idioma, pero es paz, paz, desearle paz al mundo. Y eso es todo. Pero trato de no, en eso sí trato de ser respetuosa porque no todos se sienten cómodos y no todo el mundo está listo para explorar su sonido. A mucha gente le da miedo o le da vergüenza o se sienten incómodos. Entonces, Así es. Sí, pues yo es, también trato de no forzarlos, pero tenía esa curiosidad. Dije, por ejemplo, tú que te dedicas al yoga más como con el sonido, ¿cómo lo implementabas, no? Si sentías esa resistencia de la gente a a mí me integrarse. pasó, o sea, que mucha gente, yo por eso también, cuando yo empezaba en mis prácticas, cuando empezaba a enseñar yoga, te estoy hablando hace más de 17, 18 años, yo quería hacer mantras para todo, ¿no?
Y tuve algunos casos donde, por ejemplo, tenía alumnos que eran cristianos o que simplemente en la misma religión católica había sacerdotes que les decían que el yoga pues era del demonio y demás. Entonces, creo que eso también me llevó como a dividir un poco esa práctica del sonido y dejarlo para cuando yo sintiera. Yo a veces me voy mucho a cuando siento que la energía del grupo lo permite y cuando no, no lo hago. Y uso otras metodologías de sonido como el cuenco, como campanitas y otro tipo de cosas que no vienen como ya estigmatizadas por la parte religiosa del yoga, ¿no? Pero sí Sí, es difícil. y por ejemplo, una pregunta técnica que esta sí es Ujú. algo que me preguntó específicamente mi amigo el tenor y me dice, ¿los mantras tienen que ser cantados en algún tono particular de que do, re, mi, fa? Yo me acuerdo mucho que mi abuelo alguna vez me contó, pero te estoy hablando que estaba niña, del tono de la. Y me acuerdo mucho porque yo tocaba violín en aquel entonces y tenía diapasón Afinada. para afinar. Ah, sí. Ujú. Entonces él lo vio y le llamó mucho la atención y me dijo, es que ese es el tono en el que tienen que ser los mantras. ¿Hay algo así? Creo que ya hay más interpretaciones occidentales sobre ello. Por ejemplo, em, es que también depende qué mantra. Si tú, por ejemplo, Mm, vas a un monasterio budista y escuchas a los monjes cantando mantras, son notas muy y hasta te dan cierto hasta temor, ¿no? Porque suenan así como medio de misterio, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay diferentes tipos de mantras. Están los Villa mantras, que son como sílabas o le llaman mantra raíz. Y por ejemplo, hay unos que se relacionan, yo creo que tú ya lo has escuchado antes, con cada chakra. ujú. Entonces, se supone que cada chakra vibra con una nota musical. En ese caso, en teoría, según la tradición, que creo que es más occidental, porque los indios no tienen las notas como nosotros las tenemos, son diferentes. Entonces, en el caso del primer chakra dirían que es un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hasta llegar al séptimo. Ah, Perdón, do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta llegar al séptimo. Con esa intención, con esa idea, es cuando haces ese tipo de trabajo con los mantras, dependiendo de qué chakra, por ejemplo. Pero también depende mucho de nuestra voz. O sea, no, yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar Drupas, que es esta música india, tienen un equivalente a las notas musicales, Sare, Gama, Pada, Nisa. Bueno, siempre lo repito, do, re, mi, fa, sol, la, si, como para completar la octava con el do. Sare, Gama, Pada, Ni son 7 notas, igual que el do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero a diferencia del sistema occidental, el sistema indio te permite que tu sa o tu nota base sea la ujú. que sea cómoda para ti. Tu sa no va a ser igual al mío. Claro. Entonces yo reinterpretando un poco esta enseñanza de lo de los chakras y las notas musicales, para mí mi sa es mi nota raíz y no necesariamente es un do. Ujú, No sé si se ujú. entienda. O sea, a lo Sí, mejor para mí, de hecho yo mi sa es un sol sostenido. ok. Ni siquiera, o sea, entonces sobre esa nota yo voy construyendo mi escala musical. Sobre esa Mm, nota. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. No es lo mismo. Sa, ah, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Suenan qué distintos. lindo. Sí. Entonces, entonces de ahí se va construyendo diferente. Entonces, mi entendimiento en este momento es que no podemos ponerle todos la misma, no podemos caer en ese juego de unificarnos y estandarizarnos, porque somos únicos y nuestra voz es única. Así es. Ay, eso me encanta, eso de nuestra voz es única. Y sabes que me encanta cuando hablas de vibración, porque sabes que, por ejemplo, en este camino que yo he estado tratando de descubrir cosas y que es motivo de este podcast, de como Ujú. de tratar de aprender de otros, a mí me pasó algo muy curioso y creo que pudiera tener que ver, ya me dirás tú. Por ejemplo, yo era muy tímida, entonces yo me reía como para adentro, no sé cómo decirlo, Ujú. como para adentro. Y un día me hicieron una terapia craniosacral y de repente me empecé a reír como en medio de la terapia,
con unas carcajadas que no te puedo explicar, que hasta las personas que iban pasando se sumaban de que qué le pasa. Como una hora estuve así, Isis, y después de eso Ujú. ya como que sentí que pude decir más lo que pensaba, cosas por el estilo. ¿Tú crees que, por ejemplo, la vibración de la risa pudiera ser, o qué otras vibraciones? Por ejemplo, ahorita hablabas de cuencos, hablas de estos instrumentos hindú, o sea, hay más elementos aparte digamos, de los mantras que pudiéramos, con los que pudiéramos vibrar o cambiar la vibración. Cualquier, cualquier sonido producido por el cuerpo humano. Oh, qué genial, El llanto. qué genial. El llanto se puede convertir en una canción. Oh, qué dulce El eso. grito. El grito, el enojo, la risa. O sea, es increíble, o sea, sin palabras. O sea, tú puedes empezar, "Ay, lamento, ay", cantas con ese dolor, ¿no? Y lo cantas, y lo expresas, y lo liberas. Por eso es Ah, tan poderoso el sonido. qué hermoso. Yo lo descubrí, sí, yo lo descubrí en mí misma, en un estado donde, digo, no quiero entrar mucho en detalles porque es algo muy Claro, no, no te personal, preocupes. pero en un punto en el donde estabas, o sea, donde estaba como en un estado como de casi un desmayo, Ujú. así como en un blackout, como le llaman, un poco así, y escuchar una voz que te llama con como un arrullo, y era yo cantando. Wow. Esa voz que te rescata, es tu propia voz la que te lleva, la que te arrulla. El arrullo es de lo más poderoso que existe y está tan, creo que poco valorado. El arrullo, de hecho, en las prácticas de yoga, tú la debes de conocer, hay una práctica de respiración que se llama Brahmari. ¿La conoces? No, no la conozco. No. Es la respiración, es un pranayama de la abeja, le llaman, la respiración de la abeja. ¿Cómo hace la abeja? Es como un zumbido, es un zumbido. Entonces, ese sonido de zumbido tiene el poder de relajar el sistema nervioso. Wow. Y es pero eso lo sabían hace miles de años los indios. Los hindúes, bueno, los indios me refiero a la gente de la India, ¿no? Claro. Entonces, sabían de ese poder para calmar la mente. Y está considerado un pranayama equilibrante y relajante, bueno, relajante. ¿Por qué? Porque hay nervios craneales que conectan con el oído y con la garganta y con el corazón, como hay un nervio que se llama, ahorita está de moda, el nervio vago, que es un regulador del sistema nervioso parasimpático. Y ese tipo de prácticas como el cantar, como el vibrar con la M, por eso te digo, no tiene ni siquiera que ser un mantra. Esa es una manera de introducirnos a nuestro propio sonido. Las vocales son poderosas. Entonces, hay mucho en el sonido que nos permite conocernos, nuestro timbre, nuestro rango vocal, cómo se siente cuando hablamos, cómo se siente al cantar, cómo nos perciben los demás, cómo percibimos nosotros nuestra voz. Es, haz de cuenta que es como una caja fuerte donde estamos sacando información. Y ¿sabes qué me encanta de todo lo que estás diciendo? Que bueno, yo trabajo con el cuerpo. O sea, soy bailarina y ahora que hice la certificación de yoga descubrí como que se me abrió la mente así de que, wow, ¿qué es esto? Y al final de cuentas la voz viene siendo un elemento corporal o viene siendo Sí, algo de nosotros, ¿no? Es como descubrir cómo usarlo, tan ¿cierto? corporal como pararte de cabeza. ¿Por qué? Porque necesitas una musculatura específica para poder proyectar tu voz. Necesitas el apoyo de tu diafragma, necesitas el, las cuerdas vocales. De hecho, hay una relación, se habla ya ahorita mucho en el caso de las mujeres, con estas sanaciones de útero y todo eso, que el piso pélvico o el útero tiene una relación con las cuerdas vocales, Wow, hasta la forma de la vagina con las cuerdas vocales, ¿no? wow. Entonces, hay muchas cosas que se pueden liberar a través de la voz. Traumas, miedos, dolor. El dolor se puede calmar a través del canto, a través de la voz. Wow. Como dicen los de los mariachis, ¿no? También de dolor se canta, dicen. Y es Sí, verdad, ¿no? sí, sí,
O sea, yo tuve que pasar por un proceso de pérdida fuerte y creo que el canto fue algo, fue interesante porque en ese proceso de dolor físico, de dolor emocional, la voz me ayudó como a liberar, pero luego también en ese proceso no pude cantar. O sea, fue interesante Mm. porque mi voz no salía, o sea, no podía cantar. Estaba entre que afónica, pero no nada más la afonía física, sino emocional, ¿no? No, no tengo voz, no quiero cantar, no puedo cantar. Y como ir reconectando otra vez con esa voz fue un proceso fuerte de reencontrarme, de sentirme otra vez, de volverme a reconectar con mis emociones, porque cantar te hace reconectarte con tus emociones. Y algunas no Es, nos gustan. eso es súper, súper cierto. Y sabes que me identifico mucho contigo porque yo en este proceso que estaba atravesando a partir de la pandemia cambiaron tantas cosas, pues tuve que dejar de bailar porque se cerró todo y demás. Ujú. Bueno, llegó un periodo en el que tampoco podía bailar y digamos que para mí esa es mi voz, mi cuerpo, ¿no? Y también fue Exacto. como, no puedo bailar. Entonces tenemos diferentes tipos de voz, digamos, en la voz del cuerpo. Más que voz, o sea, diferentes formas de expresarnos y de expresar nuestra energía. O sea, el movimiento es una parte fundamental, o sea, el movimiento. De hecho, cuando cantamos también tenemos que mover el cuerpo. O sea, es increíble cómo la proyección del sonido tiene que ver hasta cómo mueves tus brazos, tus Así es. manos. O sea, cuando cantas y mueves las manos es como si estuvieras entregando tu sonido. Igual cuando bailas y mueves tus brazos, estás entregando algo. O cuando mueves tus piernas, o cuando cantas sentada, o cuando cantas parada, todo eso impacta en cómo se mueve tu energía. Es Qué energía lo que hermoso. estamos moviendo. Qué hermoso. Y sabes que me llama mucho la atención el hecho de, he observado mucho, pues yo lo que observo es movimiento, o sea, es como mi lenguaje, ¿no? Ujú, Y me ujú. llama mucho la atención precisamente eso de los cantantes. Los mejores cantantes, o los que yo creo que ejecutan mejor su voz, a tomarlo desde alguien que no sabe Ujú. de eso, siento que proyectan toda esa energía a través del cuerpo cuando lo están haciendo. Y es impresionante porque hay micromovimientos que no detectamos en la cabeza. O sea, hay movimientos que para poder cantar, tuve un maestro en India que ya falleció hace unos años, y le decía, si yo no muevo los ojos en esa dirección, así, es como si no encontrara la nota. Hasta los ojos tenían que ver con la nota que estaba dando. ¡Wow! O sea, hasta eso cuenta, era como un drishti, así como en el yoga tenemos, el drishti del yoga es el punto en donde enfocas tu mirada, bueno, igual acá, o sea, yo por ejemplo me doy cuenta, yo eso no me veo, pero mi marido siempre me dice que gesticulo mucho, que muevo mucho las cejas. Digo, es que es como muevo el sonido se mueve por mi cráneo, se mueve por mis resonadores, entonces tengo que encontrar cómo acomodar ese sonido. ¡Qué Y eso lindo! y son movimientos imperceptibles y casi inconscientes. Y o sea, porque ahorita me estoy acordando, ahorita que estás hablando de lo de la vista, me acuerdo también mucho de la danza Kathak, que es la danza de la India, Ujú. que Sí, que cómo mueven los trabajan ojitos. eso, ¿no? Mueven los ojos. Es como un manejo de energía también. Bueno, tenemos el Dikshin Yoga. Entonces, pues todo el cuerpo habla, digámoslo así, ¿no? En general. Cantas y bailas con todo el cuerpo. Puedes bailar con los ojos y con la miradita, ¿no? O sea, igual para cantar. Y la sonrisa y la forma en la que mueves la boca. Hay mucha gente que, no sé si te ha pasado, hablan y no mueven la boca, no se entiende. O sea, tienes que mover tus músculos, tienes que abrir la boca. Es como bailar, no puedes bailar aquí con el brazo, lo tienes que extender. Sí, así es. Y eso también pues refleja a veces nuestras inseguridades y nuestros miedos y lo que nos han dicho. Porque también algo que platicábamos cuando me estabas platicando de pues los temas que querías que habláramos sobre la voz, algo que también creo que es importante tocar es las palabras que nos han dicho y esa Ujú. energía que está impregnada de alguna manera en nosotros. Es como Así si es. esa energía se nos hubiera quedado. Y el no poder expresarnos, ese miedo a bailar, estar así bailando, las manitas así como de Barbie, o el no querer soltar la voz por el miedo a qué van a decir,
o cómo me voy a escuchar, o me van a anular, o me van a callar. Por eso te digo, es un proceso hasta terapéutico cuando lo empiezas a analizar y lo empiezas a trabajar de esa manera. Yo veo, por ejemplo, que tú pones ahí que tú brindas como sanación a través del sonido. ¿En qué momento decidiste decir, a mí me gustaría ayudar a la gente con esto o Mira, apoyarlos? sanación es una palabra muy fuerte. Yo, de hecho, creo que así como que sanación tal cual, o sea, es más como el término que se le da al tipo de práctica, sound healing, ¿no? Pero, pero sanación, yo trato de ser muy, muy cautelosa con la forma, o sea, las terapias, yo le digo, pues es que es una sesión de sonido, una terapia de sonido, pero es difícil saber el efecto o el impacto que puede tener en una persona. O sea, y creo que ahorita, desgraciadamente, por cómo se han comercializado las cosas, ya todo el mundo te dice que te va a sanar con un cuenco, ¿no? Hay mucha gente que da terapias de sonido sin tener un entrenamiento básico musical, sin conocer las notas musicales, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque tendemos a simplificarlo todo y también yo, por ejemplo, yo tengo toda la vida dedicándome a la música prácticamente, o sea, empecé a cantar en teatros a los 13 años y era muy vergonzosa también, me daba mucha pena, pero aún así, hasta ahora siento que es mucha responsabilidad porque el sonido tiene mucho poder y si no lo sabemos dirigir, si no lo sabemos usar, lejos de ayudar, creo que podemos hasta desequilibrar a la persona, porque no todos respondemos igual a los mismos sonidos. Entonces, no es que yo haya decidido, yo no soy sanadora, no me considero sanadora, pero creo que tengo herramientas de todo lo que he vivido, de todo lo que he aprendido, para provocar ciertos estados o espacios o provocar cierta como contención a lo mejor, para que a través del sonido se revelen y se descubran cosas. Pero para cada persona es diferente. Qué hermoso. Pero, y ahora sí, que otra pregunta también que me surge con todo esto que hemos estado hablando del sonido y del trabajo. Por ejemplo, yo era el sonido. ¿Existe una técnica? O sea, así como en yoga de asanas, de posturas, que es pones el brazo aquí, pones la pierna acá. ¿Existe una técnica para cantar, para decir los mantras? Mira, yo hice una certificación en yoga del sonido en India y con lo que me topé es que en realidad es más que el yoga del sonido tal cual, por lo menos en la escuela que a mí me tocó y la forma en la que yo lo viví, era más como un bhakti yoga, o sea, el yoga devocional de cantar, pero pues es como que tú canta con el corazón, no importa cómo cantes, ¿no? Ok. O sea, esta parte de tú exprésate, canta, utiliza los diferentes instrumentos para hacer música, pero por lo menos en la certificación que yo hice, en realidad no se detuvieron a hacer como esta detalle sobre una técnica para cantar. Eso yo lo encontré en el Drupad, que te decía que es esta técnica india de la voz. O sea, es un canto muy interesante porque de hecho una compañera de India me decía que eso era como el equivalente al jazz. O sea, es una Oh. técnica compleja, o sea, aparenta ser muy sencilla en su base, pero es muy precisa con la afinación y con la calidad de tu sonido. Entonces, para mí, eso es como el verdadero yoga de la voz, por lo menos. Porque o sea, tienes que conocer y aprender a usar tu instrumento y usarlo de la mejor manera posible. Entonces, depende que, o sea, por ejemplo, puede ser una sesión de yoga de sonido donde tú recibes a lo mejor el sonido, el mantra, el canto, los cuencos, el citar, o sea, y recibes el sonido como una forma también de ayudarte a crear cierto estado mental y de relajación. Pero si tú vas a cantar, creo que lo más parecido o lo más conveniente es, porque es distinta la técnica india a la técnica occidental. Por ejemplo, cuando yo estudiaba el canto occidental era más como engolada la voz, como más de cabeza, usas vibrato, y acá no, acá es la voz más
natural, la voz en tu garganta, en tu pecho, que se tiene que sentir diferente, ¿no? Yo batallé un poquito al principio en lo básico, en lo simple, porque la técnica es un poco diferente. Pero hay muchas formas de explorar la voz. O sea, una forma perfecta de hacerlo, creo que no. O sea, incluso con la pronunciación de los mantras hay hasta un debate, que si sí, que si no. Y una vez uno de mis maestros, yo platicando sobre esto de las pronunciaciones, porque yo al principio me azotaba mucho, y me contaron una historia de un hombre tibetano, digo, no sé si fue real o no, pero pues es la historia, de un hombre tibetano que tenía mucha devoción por una deidad en particular de Tíbet y que iba a hacer le llaman la cora, a circunvalar una estupa mientras recitaba ese mantra. Y dicen que había un maestro en un monasterio que veía hacia donde estaba esa estupa y que el maestro podía ver que ese hombre, cuando hacía sus recitaciones y circunvalaba la estupa, llevaba en su cabeza o lo acompañaba la imagen de esta deidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Como una realización, ¿no? O sea, y este hombre hacía eso con esta atención tan clara que podía manifestarlo y había gente que podía percibirlo. Entonces el maestro pues lo manda a llamar, pues para ver qué práctica espiritual está haciendo, ¿no? Y le dice, no, pues yo estoy haciendo este mantra, y le dice cuál es, y le dice el maestro, sí, pero sabes que lo estás haciendo mal, no lo estás pronunciando correctamente. Entonces le corrige el mantra a la pronunciación correcta, y el hombre se va y trata de poner en práctica las correcciones que le habían dado, y el maestro lo vuelve a ver y se da cuenta que ya no hay ninguna imagen en su cabeza. Oh. Entonces, aparentemente tenía que ver, pues ya no estaba pensando, ya no era algo del corazón, sino ya era algo intelectual de decir el mantra correctamente. Entonces que el maestro lo vuelve a llamar y le dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, estaba bien hecho como tú lo decías. Entonces el hombre vuelve y lo hizo como siempre, y otra vez aparecía esa vida en su cabeza, ¿no? Ay, qué Porque a hermoso. veces, porque a veces nos clavamos tanto en la perfección que lo volvemos más algo intelectual que algo realmente de donde nos estamos conectando desde la emoción o el sentimiento o sí, no sé cómo llamarlo, sí, de la parte del corazón, ¿no? Entonces, yo en eso también me he vuelto hasta más relajada. Es difícil pronunciar los mantras perfectamente porque hay sonidos que nosotros no tenemos. El alfabeto sánscrito es muy distinto al alfabeto que tenemos nosotros. Los sonidos que tienen ellos no los tenemos nosotros en algunas letras. Entonces, cuando queremos hacerlo, yo, por ejemplo, ni siquiera podía notar la diferencia al escucharlo, menos lo podía hacer. Entonces, por eso yo me he vuelto mucho más relajada. Creo que parte del proceso también del caminar y del ir dándote de topes y de ir aprendiendo es relájate. No todo es perfecto y no todo va a salir siempre como quieres, y somos seres humanos que la regamos y nos equivocamos. Entonces, no va a pasar nada si no dices en lugar de ka, ka, o sea, no pasa nada. Ay, Qué hermoso. Ese mensaje me gusta mucho porque yo sí soy muy mental y yoga me ayudó a desconectarme. Porque si era, pues venía de esta escuela, ya sabes, el ballet de que el piecito así, la piernita así, el perfecto. brazo no sé qué. Entonces empiezo yoga y fue todo un reto para mí porque pues no sabía nada. O sea, era como, cómo van los brazos y yo quería hacerlo perfecto y me lastimo la cadera. Entonces fue cuando dije, Haciendo ¿sabes yoga. qué? Haciendo yoga. Entonces dije, ¿sabes qué? Me tengo que relajar, lo tengo que disfrutar, porque aparte también me pasaba que yo decía, es que yo no siento nada, porque todo el mundo dice que te mueve la energía y que no sé qué, yo no siento nada, yo siento normal, lo estaba pensando mucho. Y aquí se me ocurre otra pregunta para ti. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o existe una diferencia entre, por ejemplo, hacer una oración o rezar y decir mantras o cantarlos o sea, ¿hay alguna diferencia entre esos o la intención es lo que cuenta? Creo que hay más similitudes de las que nos imaginamos. Yo cada vez encuentro más coincidencias entre, por ejemplo, o sea, no que sea lo mismo, porque tampoco quiero caer en ese que, todo es lo mismo. No, no todo es lo mismo.
pero hay cosas que son similares y que te llevan a algo similar, a un efecto similar. Por ejemplo, hay canciones, por ejemplo, o sea, una plegaria, un canto cristiano, por ejemplo, que te puede conectar de una manera que te mueve y te hace conectarte con algo más grande que tú, con algo, o escuchar una pieza de un compositor como Bach, por ejemplo. O sea, te dice, oye, pues Dios existe en algún lado, ¿no? O sea, te conecta de alguna manera con algo que dices tú, no es humano, no es, va más allá de lo que podemos percibir. Puede pasar con un mantra también. A lo mejor, pero te digo, depende de quién, depende de tu contexto, depende de tu entendimiento. O sea, yo te puedo decir, es que a mí este mantra me conecta y tú, pues yo lo oigo bien raro y a mí me suena. Te voy a contar, bueno, es que no sé si contarlo, pero porque, por ejemplo, ahorita le voy a contar, porque eso está un poco chistoso y al principio decía, ay, eso le pasó a mi mamá. Mi mamá iba a clase de yoga también, entonces al final ponían un mantra a veces en la relajación que era el Om Mani Padme Hum y un cantito que venía con monjes y con voz de mujeres. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Esa era la melodía, ¿no? Y mi mamá dice que una vez me cuenta, me dice, oye, yo con ese mantra yo no puedo, no me puedo relajar. No puedo dejar de escuchar Omani pendejo, y el pendejo, y el pendejo para allá y para acá. Entonces, a ella le causaba un conflicto ese mantra. Y yo, mamá, es el mantra de la compasión, toda histérica, ¿no? O sea, yo histérica porque mi mamá no entendía el mantra, ¿no? Entonces dije, pues esta escena está muy surrealista, ¿no? Hasta que me dio risa y dije, pues ella sí lo entiende. Entonces, por eso te digo, es muy relativo. No podemos crear ni estándares de que todos tenemos que sentir lo mismo y todos nos tenemos que conectar igual. Hay canciones medicina, canciones de conciencia que te pueden transmitir un chorro de emociones y te pueden conectar con muchas cosas, así como una oración a lo mejor hay cantos a lo mejor en latín que te pueden transmitir mucho. Este, pero obviamente, tal vez el destino es distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, al cantar un mantra budista, pues busca ciertos aspectos. Un hinduista pues conecta a lo mejor con otro tipo de energías. En otros coinciden. Hay unos hinduistas y budistas que son hacia la misma energía, pero con otro nombre, pero es la misma energía. En el caso de la música cristiana, que hay música bellísima cristiana, cantos muy bonitos, pues es a Dios, ¿no? Y a esta energía de conexión y de redención por eso te digo, no hay algo que sea igual para todos. Creo que todos tienen ese potencial, pero depende de quién lo escuche, depende de tu historia personal. Me llama mucho la atención lo que dices y la anécdota que cuentas de tu mamá, porque, por ejemplo, pensaba en cómo, siempre como que he estado pensando mucho en cómo es importante seleccionar de lo que nos nutrimos, ¿no? En la comida, a nivel mental, en general. Entonces, la música de ahora, de estos tiempos, pues ya está hipersexualizada, no sé, pero ¿cómo podríamos o es necesario ser selectivos con lo que escuchamos, digámoslo así, porque si para todos es diferente, ¿será que, por ejemplo, para mí una canción que para mí escucho muy ruidosa, pudiera ser para alguien un modo de liberación? Yo creo que sí tenemos que ser selectivos y también entender qué es lo que nos provoca la música. Por ejemplo, hay música que a mí me pone nerviosa. Por ejemplo, yo con el heavy metal me pongo de nervios o con la música del rock pesado, uy, me altera. Pero porque yo soy sensible a esa música y no quiere decir que a otros no les guste. Por ejemplo, dice mi marido, mi esposo lo escucha y dice que a él lo enfoca y lo relaja. Digo, pues cada quien tiene su manera de asimilar esa energía, ¿no? Lo que para ti es bello, tal vez para mí no lo es. Entonces, por eso te digo que es un camino muy personal, muy único, porque también tiene que ver con nuestra historia personal. A lo mejor a ti un estilo de música o una canción te recuerda algún episodio traumático de tu vida
Y ni siquiera es la música la que te está causando eso. Es la asociación con ese recuerdo, con esa experiencia. O por ejemplo, si a ti, por ejemplo, hay música que a ti te da paz y a mí me pone triste. Por las notas, yo simplemente reaccionamos diferente a la melodía, al timbre de voz. Por eso te digo que es muy difícil, o sea, decir esto sí y esto no, o esto es lo correcto y esto no, porque es como con la comida, hasta la comida, por ejemplo, en la medicina ayurvédica te dicen, pues sí, o sea, no que toda la comida sea buena para todos. O sea, un pepino puede ser bueno para ti y a lo mejor a mí me inflama y a mí me hace mal. Entonces, no está en el objeto tal cual el que sea bueno o no. O sea, tiene que ver hasta tu constitución, hasta tu estado mental, la forma en la que está constituida tu mente también. Hay gente que necesita de algo estimulante a lo mejor alguien necesita un café bien fuerte para funcionar o de música muy intensa para sentirse vivo y otros necesitan lo contrario, algo calmado, un té relajante para calmar esas energías. Por eso es importante conocernos y también saber en este proceso hasta de la música y de lo que escuchamos, qué palabras también, porque la palabra tiene mucho poder. ¿Cuáles son las palabras que se están impregnando en nuestra conciencia? Sí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que cuando empecé como a sensibilizarme más o como a tratar de conocerme más, una de las cosas que ya no soporto es ver películas de terror, por ejemplo. No sé por qué Ujú. de repente ya no las pude soportar. Y yo le digo a mi hermana cuando ella es fanática, entonces cuando las está viendo y de repente están diciendo cosas ahí raras, y le digo, ¿cómo sabes que no están llamando una energía fea? O sea, pero yo siento que en eso sí hay una generalidad, ¿no? En eso sí podríamos generalizar, digamos que la vibración. Hablábamos en el primer episodio de este podcast sobre las vibraciones altas y bajas y cómo, por ejemplo, el amor, la compasión son vibraciones más altas que el odio y otros tipos de sentimientos, pues, negativos, digámoslo así. Digamos que en música pudiera haber también ese tipo de cosas, o o sea, en las palabras habíamos dicho que sí, ¿no? Tiene el poder, pero depende de la intención, depende. ¿Tú qué Mira, opinas de eso? la música, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la música de las películas. La Ajá. música de las películas está diseñada para crear y provocar estados mentales y emocionales. Si tú vas a ver una película de terror, vela en mute a ver si te provoca lo mismo. Quítale el sonido. Vas a ver escenas así desagradables, pero no va a tener el mismo impacto que con la música y con los sonidos incidentales que hay por ahí, la puerta rechinando y el viento y cosas así, ¿no? Obviamente, por eso te digo, sí tiene que ver. La música actual, por ejemplo, el reggaetón, es una música que está diseñada para moverte, para mover la energía sexual de alguna manera, tanto las letras como el ritmo. O sea, hasta los niños chiquitos ya empiezan a mover la caderita, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de esa manera, o sea, el ritmo tiene mucho que ver, el tipo de percusión, las danzas africanas, o sea, te mueven así. Ujú. Claro que vamos a responder al ritmo, claro que vamos a responder a la música. Claro que tienen un impacto en nuestro entorno, hasta en nuestra sociedad. La música que escuchamos también nos define como sociedad. Entonces sí, yo creo que sí vale la pena ser selectivos, por lo menos, por lo menos con las letras que estamos escuchando. Y por ejemplo, tampoco me gusta satanizar la música, tampoco decir, ah, esta música es como los papás de música del demonio, ¿no? No, hay música para diferentes cosas. Vas a una fiesta, pues no vas a poner música clásica. ¿Quieres bailar? ¿Quieres alegría? Pues vas a poner una cumbia, vas a poner música o no sé, otro tipo de género, ¿no? Que te haga bailar y que te haga, pues no sé, soltar un poquito ese estrés y esa parte racional. Te vas a lo instintivo, Sí. pero tiene un propósito. O sea, yo creo que lo que se trata esto es de saber cuándo, cómo, dónde, para Ujú. qué, para quién. Y lo mismo te decía que esto es un principio de la medicina ayurvédica, que dicen, es que es mala la leche. Bueno, depende para quién, depende a qué hora, qué cantidad, cómo la tomas. O sea, es igual con la música. Depende para qué vas a ir a un baile, bailale todo lo que quieras. Pero sabes Claro. que es para eso.
pero si ya estás también programando tu cerebro, porque también nos programamos a través de las letras, a través de las letras de córtate las venas cada vez que te peleas con tu novio, o te odio y que la rata de dos patas, cosas así, pues nos estamos programando para reaccionar y para decir esas cosas. Entonces, Sí. si le ponemos atención, pues ya por lo menos somos más selectivos con lo que vemos, con lo que escuchamos, y también nuestro filtro mental de alguna manera como que va depurando esas palabras para la hora de que la que nosotros nos comunicamos con el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando, decías, de ser cuidadosos, entonces, cuando menos con las letras que escuchamos, ¿no? Entonces, ¿qué relación podrías tener esto con, por ejemplo, la moda que está ahorita? Porque, bueno, yo la considero así que es moda porque antes no estaba tan fuerte, de la cuestión de los decretos, de mírate al espejo y dite que eres bonita, o, o cosas por el estilo. Realmente el impacto de nuestras palabras, de cómo es que llega a filtrarse en nosotros y apoyarnos o no en nuestro Sí, proceso. yo eso sí lo creo, definitivamente. Las palabras, y eso es interesante porque son como estas palabras mágicas, ¿no? El abracadabra o el... Nos estamos conjurando todo el tiempo a través de nuestras palabras, a nosotros y a los demás. Tú dile a un niño que no sirve 10, 20, 30 veces, lo estás programando para que el niño no funcione, para que el niño haga las cosas mal. Dile a un niño que es valioso, que un niño que es querido, a un niño que, eh, que es amado. También eso va a crear un impacto en su conciencia. Y muchas veces a nosotros nos han dicho que somos feos, que somos tontos o que no somos suficientemente buenos o que tantas cosas, si nosotros nos ponemos a analizar todas las palabras que nos han dicho negativas y la forma en la que han impactado nuestra vida, nos vamos a asustar. Y también tenemos nosotros que tener, fíjate, hay una parte, me imagino que tú estudiaste un poco los Yoga Sutras de Patanjali, Sí. que es un texto filosófico, y no recuerdo exactamente, me parece que es el capítulo 3, no recuerdo exacto ni las palabras ni nada, pero la idea tiene que ver con esto, con que una realización de un yogi es que lo que dice es. Y eso me remonta también un poco a esto de los cuatro acuerdos, por eso te digo, de ser impecables con nuestras palabras también. ¿Por qué? Porque si no honramos lo que nosotros nos decimos y decimos, es como si estuviéramos hablando mentiras, como si estuviéramos hablando, estamos dejando esa energía perderse. Entonces, si yo te digo, oye, yo voy a hacer esto, tal fecha, voy a hacer todo lo que está a mi alcance para honrar esa promesa, honrar esa palabra. Entonces también nuestra vida cambia, porque entonces ahí es donde la palabra se vuelve poderosa, porque lo que dices es. Qué fuerte. Depende quién decrete. Tú puedes decretar todo lo que quieras y no hacer nada. Pero si tú empiezas a respetar tus decretos y empiezas a honrarlos y empiezas a poner la energía para que ello se manifieste, entonces eres un decretador poderoso. Wow. O sea, no es la palabra sola. O sea, uno puede recitar como merolico todo lo que se le viene a la mente o todo lo que lee en los libros, pero en realidad, como dicen hasta esta frase popular, del dicho al hecho. O sea, no basta con el decirlo, sino el que tu energía en realidad está encauzada en honrar esa palabra. Y en honrarla significa en respetarlo y llevarlo a cabo. Si tú dices que hiciste o que vas a hacer algo, tú dices que algo es verdad, lo respetas y te mantienes en ello. Qué Entonces, bonito. entonces también se cree que esa es la voz del profeta, porque lo que ve, lo que dice, es. Este como principio de la coherencia, ¿no? Que piensas, sientes y actúas, digamos que agregaríamos el hablas, lo que, lo, que- ¿Sí? lo que, de acuerdo a lo que dices, ¿no? Esos son los decretos poderosos.
O sea, no es nada más decirlo al ahí se va. Y al momento de también nosotros hablarnos a nosotros mismos y decirnos cosas, también nos estamos decretando. Ujú. Y desgraciadamente, pocas veces le ponemos atención a nuestro diálogo interior. Cuando uno se equivoca, ¿cuál es esa vocecita que sale ahí? Eres una tonta, ya la volviste a regar, ya lo hiciste mal otra vez. O sea, ¿qué es lo que te estás diciendo? A veces sin siquiera expresarlo con las palabras, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene, para eso la meditación, para parar y decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué Sí, palabras estoy usando? Y eso que nosotros pensamos hacia nosotros mismos, también tendemos a decírselo a los otros. ¿Qué le dices a tu marido? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué le dices a tu pareja? ¿Qué le dices a tu familia, no? Cuando algo no te parece. Y esos son decretos también. No sirves para nada. qué fuerte. Ujú. Sí, Y lo estás decretando. Entonces, ahí ese es el poder que tiene nuestra voz. Tanto para expresar lo que hay dentro de nosotros, pero también para manifestar esta realidad en el mundo, porque también la estamos manifestando con nuestras palabras. Si nos ponemos a observar, cada cosa que decimos, estamos impregnándole esa energía. Dila muchas veces, se va a materializar tarde o temprano, para bien y para mal, o sea, por decir bien o mal, o sea, pues, te sí, guste o no. claro. Wow, qué poderoso. Y si pudiéramos decirle a alguien cómo comenzar a liberar su voz, ¿qué podríamos sugerirle? Creo, si lo quieren hacer en una práctica consciente, contemplativa, meditativa, que empiecen a hacer esta respiración Brahmari, que es muy sencilla, es inhalar por la nariz y vibrar con la M. Así, y puedes taparte las orejas, hay mudras, pero están más complicados, entonces te Sí. tapas el cartilaguito, nada más lo cubres, donde, no es donde tengo los AirPods aquí, pero nada más te tapas y vas a sentir tu vibración. Esa es una práctica para empezar a conectar con tu sonido y con tu propia vibración y con tu respiración. Otra forma que para mí puede funcionar muy bien, canta lo que te guste, lo que quieras, pero canta, aunque no suene bonito, no lo hagas para sonar bonito, lo que quieras. Entonces es una forma de liberar también endorfinas. Cuando cantamos nos sentimos más felices. No sé si te has dado cuenta, pero una persona contenta canta, silba y tararea y lo hace de manera natural. Entonces sí puede ayudar a cambiar el estado de ánimo. Pero canta una canción alegre, no cantes algo doloroso de que te torture, ¿no? De rata de dos patas, ni nada de eso. No, puedes cantar un mantra, puedes cantar un canto medicina, puedes cantar una canción linda que te guste, que a ti te haga sentir contenta, lo que sea. Fíjate que yo tenía una pareja que me decía, yo sé cuando estás bien, sé porque no te das cuenta, pero empiezas a cantar. Y dice, y Ajá, sé que estás mal cuando estás callada. Y yo empecé a notarlo y dije, ay, sí, es cierto, es verdad, cuando me siento bien, me siento con energía, me siento contenta, empiezo a cantar o cuando menos a murmurar, no sé, ujú, sí, sí. es natural, como tú dices. Ahora, estamos hablando mucho del sonido, de la voz. Ahora, ¿qué hay con el silencio, Isis? También es importante, es parte de la música. La música no existiría sin el silencio. Y tenemos que aprender a estar cómodos también un poco con el silencio. Para poder cantar, para poder expresarnos, primero hay que escuchar. Y esta escucha consciente, por ejemplo, hablando de la afinación al cantar, tú no puedes cantar lo que no escuchas, no puedes imitarlo. Y esto pasa, por ejemplo, con las personas que son sordomudas. Eh, no es que su aparato no funcione, su garganta no funcione, pueden expresar sus sonidos. El problema es que como no tienen esta referencia auditiva, es difícil para ellos imitar el sonido. Entonces, el sonido no tiene esta congruencia. Ellos se basan en vibraciones y en otras cosas para poder emitir sonidos. En el caso de nosotros que tenemos la fortuna de poder escuchar,
Esa es la referencia. Y cuando escuchamos no solo lo hacemos con el oído, escuchamos con los huesos, sentimos las vibraciones en todo el cuerpo. Entonces, un buen ejercicio contemplativo, también meditativo, es primero escuchar. Y no importa los sonidos que sean, o sea, porque a veces uno piensa que meditar tiene que estar siempre acompañado de una experiencia agradable o de sonidos agradables. La práctica se tiene que integrar en lo que está pasando en la vida, ¿no? En lo cotidiano, en el camión, en el tren, en el vecino, en el perro ladrando. Es parte de la experiencia sonora. Entonces, dejas de etiquetarlo, pero lo haces parte de tu experiencia, de tu campo auditivo, y ahí están, y son parte de, y no son ni buenos ni malos esos sonidos. Aprendes a escucharlos y no te resistes. Y cuando estás listo, el silencio, te digo, es parte de la música. La música no existe sin los silencios, así como el baile no puede existir sin una pausa, Así es sin, correcto. sin una respiración, sin... Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre mantener la calma, escuchar y no sentirte incómodo ante el silencio, porque hay mucha gente que se incomoda cuando hay silencios, como que hay que llenarlo, ¿no? Así es. Bueno, como aquí ya es tarde, digamos, para las Ujú. actividades y demás, quisiera una última pregunta hacerte, Isis, Sí. que se la he estado haciendo a todos los que he estado, bueno, a todos, a dos que llevo en el podcast. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Y la espiritualidad es para todos? En este caso, por ejemplo, si quieres, puedes contestarlo con respecto a esta disciplina del sonido. ¿Es para todos? ¿Todos podremos? Creo que sí, creo que la espiritualidad es parte de nuestro ser. Todos de alguna manera tenemos algo de espiritual, de espirituales o de espiritualidad, porque es lo que somos, es lo que somos y para mí el camino o el proceso tiene etapas, creo que son etapas y creo que una persona cuando vive su espiritualidad se vuelve más humana, se vuelve, es como que lo opuesto, ¿no? O sea, el Sí, ser espiritual te hace ser un humano más completo, te hace ser un humano más integrado con el mundo y más integrado con los demás, con la tierra, con el agua, con los elementos. Y creo que de eso se trata, más respetuoso de ti mismo y de los demás y de la vida misma, ¿no? Entonces, creo que ser espiritual es ser un ser humano pleno, para mí. muchísimas gracias, de verdad, Isis. Muy enriquecedor todo lo que nos compartiste. De verdad, creo que va a Gracias. ser, espero que sea de servicio para quienes nos escuchen. Y pues te Que así agradezco sea. mucho que nos hayas acompañado. Y pues, Gracias. sí, si quisieras darle unas palabras No, para cerrar. no, un placer poder platicar de estos temas que no son sencillos de tocar a veces o no todo el mundo está interesado en eso o simplemente ni siquiera nos detenemos a pensar en ello. Entonces está lindo tener la oportunidad de abrir esos temas y de compartir un poquito los procesos, en mi caso, cómo ha sido este proceso y de lo mucho que tiene este camino de tantas ramas y tantas cosas, tantos frutos que ofrecer. Ujú. Muchísimas gracias. Voy a poner los datos al pie del video para quienes quieran Gracias. contactarte. ¿Quieres invitar a ustedes a algún taller pronto, algo que quisieras compartir? Pues próximamente voy a programar un taller de voz, precisamente, todavía no tengo las ¡Wow! fechas, pero sí la voz como instrumento de meditación y de liberación. Posiblemente lo hagamos en San Pedro, pero ya les daré los detalles. Y también, pues si quieren escuchar mi música, tengo música en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales, en YouTube. Me encuentran como Isis Montemayor, tal cual. Si gustan escuchar, hay música de mantras budistas de la India, relacionados con el yoga y música también original, música, cantos de conciencia y cantos de medicina. Muchísimas gracias. Por aquí les vamos a poner todos los datos para que también estén al pendiente de tus redes y de ese taller, que yo creo que Gracias. ahí cuenta conmigo porque ya Ahí estoy está. fascinada con esto. Muchísimas gracias.